Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 34 de la relación de la historia argentina con el presente. El tema de hoy es mi lectura del libro de Alejandro Horowitz, Las dictaduras argentinas. Primero voy a dar cuenta de algunas preguntas que yo tengo respecto de este libro y decir que es un libro bastante complejo y que hice un recorte del mismo. Tres preguntas voy a formular. La primera, ¿qué responsabilidad tuvo Perón más allá de su muerte en la generación del proceso militar del 76? La segunda, ¿qué incidencia tuvo el proceso del 76 en estos 40 años de democracia? La tercera, ¿cómo se fue reubicando la sociedad cívico-eclesiástica militar en estos 40 años de democracia? Por su parte, empieza Alejandro Horowitz con esta pregunta: ¿cómo organizar una historia estructural de los golpes de Estado? Y va a decir que un abordaje estructural de los golpes de Estado, y habla de los golpes de Estado de 1930, el 43, 45, el 43, 55, 62, 66 y 76. Y él dice que implica que cada golpe no es idéntico al otro y que van cambiando según los intereses de la clase dominante interna en cada momento histórico y tomando en cuenta lo geopolítico. En ese sentido, Horowitz toma el plan Pinedo en relación al principio de la década del 40, en donde él dice que comienza la primera línea que permita cierta coexistencia entre la política industrial y la agrícola ganadera, y que a partir del 46 hasta el 76, él va a decir que mejoró la distribución del ingreso per cápita, y esto va de la mano en donde la clase gobernante se constituyó en clase dirigente, una idea fuerza importante de Alejandro, más allá de las diferencias de los gobiernos. Luego va a decir que el segundo peronismo se estableció entre el 55 y 73 y desde el año 71 se incrementó la violencia en los grupos de izquierda revolucionaria y en los grupos juveniles, que hasta el 73 se nuclearon en la figura de Perón. Por su parte, el tercer peronismo, primero con Cámpora y después con Perón, se fue incrementando la violencia entre sectores de derecha e izquierda, hasta que muere Perón y se instala el cuarto peronismo, va a decir Alejandro, a través de las figuras de Isabel, Luder y López Rega, donde hay un importante estallido en lo político, en lo económico y en lo social. Por otra parte, va a decir que el operativo Independencia en Tucumán hubo todo un exterminio de la subversión. Por otra parte, también dirá que el objetivo del golpe de 73 fue abandonar el plan Pinedo, realizado desde los años 40, programa del Partido de Estado, por supuesto sin respaldo popular. Lo que es cierto es que el bloque de las clases dominantes toma el partido del Estado y se abandona como clase dirigente a partir del 76, generando una colosal deuda externa que llevó a la caída económica de las clases populares y de una política represiva terrorista con complicidad de toda una parte de la sociedad argentina. Es difícil de aceptar, pero bueno, es toda una hipótesis.
Por otra parte, va a decir Alejandro Horowitz que la corriente socialista revolucionaria conquistó mediante elecciones libres, un importante dato, por primera vez en 1975, la Dirección Obrera Metalúrgica de Villa Constitución para los trabajadores, que desembocó en el conflicto en Acíndar, cuyo presidente en ese momento era Martínez Dios, quien recibió el apoyo de la burocracia sindical de las 62 organizaciones de Lorenzo Miguel, donde se produjo una importante represión y listas negras. Una cuestión difícil de digerir, ¿no es cierto? A partir del golpe del 76, Martínez Dios pasa a ser ministro de Economía del proceso, y el general López Ofrán se lo pone como presidente de Acíndar. Dicho general fue instruido entre el 57 y 59 por el ejército francés en la guerra de Argelia. Con el proceso del 76 se pasa de un terrorismo legal de la AAA a otro ilegal. Por otra parte, desde el 24 de marzo del 76, la subversión no se trató solo de una lucha armada, sino también de una lucha ideológica. Por su parte, va a decir Alejandro que el Mundial del 78 se creó como pantalla para tapar el terrorismo de Estado. Y Alfonsín tomó partido por el juzgamiento de la Junta de Comandantes, mientras Luder en el 83 y Menem en el 89 no. Es todo un dato para recordar. Menem desde el Ejecutivo arrastró al Legislativo mientras organizaba el Judicial. En el primer tiempo, nos recuerda Alejandro que el alfonsinismo y el menemismo cogobernaron, y el menemismo dice que agravó los problemas materiales y políticos de la sociedad argentina, y ahí comenzaba un nuevo ciclo del mercado mundial después de la caída del muro de Berlín. Por otra parte, va a decir que el menemismo expresa la derrota de los trabajadores y el arrollador avance del capital globalizado, un nuevo cambio de ciclo. Por otra parte, va a decir que la batalla militar contra la guerrilla se ganó antes del 24 de marzo del 76. Los centros clandestinos de detención, tortura y muerte no surgen de la guerra social. Sí hubo toda una derrota de la guerrilla y surge el aislamiento social y cultural de militantes obreros para enfrentar la contraofensiva del poder político militar. Primero nos recuerda que iniciada por la AAA y desde lo económico con el Rodrigazo. Por otra parte, va a decir que las clases dominantes se propusieron cambiar la sociedad en el 76 mediante una política de tierra arrasada, convenciendo sobre el rechazo al gobierno de Isabelita, máxime cuando el gobierno enfilaba hacia una política represiva y una economía de corte neoliberal, en ese sentido de Isabelita. El proceso militar a partir del 24 de marzo busca destruir y torturar militantes y aterrar la base social con el método de la escuela francesa, con el respaldo de la Iglesia Católica. Esta lectura de las clases dominantes, va a decir Alejandro, del mal radical en el sentido de ubicar al enemigo subversivo en un solo lugar. Dice Alejandro que era claro que Salamanca ni Tosco no integraban ninguna organización armada, e igual se los asesinó.
Por otra parte, nos recuerda que 3 décadas de impunidad no constituyen un accidente jurídico, sino un nuevo programa del Partido del Estado que se respetó desde el 76 hasta el 2001. El estallido del 2001 desestabilizó el estado de excepción y el gobierno de Kirchner reabrió los juicios de lesa humanidad. Por otra parte, nos recuerda Alejandro que sostener, como hizo Estracera, que los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban es faltar a la verdad histórica, ya que las víctimas del mar eran muchos de ellos delegados de fábricas, militantes políticos de izquierda armada, pero también desarmada, mientras que los beneficiarios directos fueron una treintena de grupos económicos que se expresaron de nuevo en el 83. Por otra parte, va a decir que los ejecutores de la política terrorista se los protegió mucho en el pasado y en el presente. Y reprimarizar la economía nacional en las nuevas condiciones del mercado mundial fue un programa estratégico del bloque de clases dominantes. Esto dio lugar a los 30.000 militantes asesinados. Por otra parte, va a decir Alejandro que esto fue por la renuncia a una política histórica autónoma. Se debía reducir el número de trabajadores industriales, achicar la participación del ingreso, toda una transformación regresiva del modelo productivo, dependencia estructural del capital nacional, una aplastante deuda externa, como la sufrimos hasta este momento, y producir toda una división en la renta agraria para beneficiar y haber hecho la reforma financiera del 77 en beneficio del capitalismo financiero. Entonces, dice Alejandro que este programa económico que regió desde el 76 al 2001 aumentó la deuda externa y estalló en default. Hubo todo un proyecto de saqueo antinacional y antipopular. Por otra parte, el proyecto menemista implicó la derrota de los sectores populares, mientras que el gobierno de Isabel y de Luder fueron responsables o corresponsables del golpe del 76. El golpe tuvo un frente único antiperonista y antiguerrillero. La muerte de Perón liquidó todo un proyecto de país. El gobierno de Isabel para el año 76 no representaba a nadie, a pesar de su componente represivo, político y neoliberal en lo económico. La izquierda nacional en el 73, nos recuerda Alejandro, exigía una renovación de la política nacional, eso hay que recordarlo. Perón creía que las AAA iban a resolver el problema de la sociedad argentina. Todo una lectura errónea, ¿no es cierto? El acto del 1 de mayo del 74 enfrentó a Perón, a los montoneros y a gran parte de la juventud peronista también se fue de la plaza. Nos recuerda Alejandro que el proceso puso intendentes de todas las fuerzas políticas como embajadores no querían enterarse sobre la desaparición, tortura y muerte de militantes. Un dato también difícil de tragar. Dice que cuando la guerra se transformó en derrota, un nuevo acto de transvestismo político recorrió la sociedad argentina y devino mayoría
democrática en el alfonsinismo, pero hubo todo un vaciamiento de la política con ausencia de un proyecto nacional. Nos recuerda Alejandro que así llegamos a Semana Santa, ante la crisis militar del 87, ante el impotente discurso oficial que no fue capaz de reprimir al cuadro de oficiales sublevados. Después vino la primera crisis de la deuda en el 88 y 89 y el estallido de precios. Bueno, la hiperinflación eligió a Menem y no a Angelos, y esto demostró que los programas electorales son papelitos de colores. Se votaba para elegir las privatizaciones del Consenso de Washington. Menem privatizó las joyas de la abuela y una política de ajuste permanente, cayendo los servicios de salud, educación y justicia. Bueno, los descendientes de Menem están hoy. Dice Alejandro que es Duhalde quien impidió la jugarreta de Menem para una tercera reelección, y así lo logró que lo derrotaran a Menem en el 99. Dice también que la victoria electoral de la Rúa y Álvarez compartió dos presuposiciones compartidas por el electorado, y una era el menemismo, en cuanto que era una articulación mafiosa de un capitalismo espurio, y Horowitz se pregunta por qué las víctimas votaron a Menem en el 95 en medio de la más alta tasa de desocupación nacional, y por qué los pobres votaron a los ricos. Esta es la pregunta recurrente. Por otra parte, la derrota del 76, ya sabemos que reprimarizó la economía, redujo el salario real de los trabajadores en blanco y en negro. La derrota produce caídas en la capacidad de significar, nos recuerda Alejandro. Por su parte, Duhalde intentó ponerle un límite a la mayoría amorfa, pero el bloque de clases dominantes era consciente de la situación, que ya no tenía más remedio, y de la insoportable crueldad de los niveles de desamparo social. De la Rúa intentó frenar el derrumbe mediante la represión, pero fracasó. Por esa endija se coló el gobierno de Duhalde. Por eso pregunta Alejandro si entre Kirchner y Duhalde hay alguna diferencia sustantiva. Y va a decir que en los comienzos del gobierno de Kirchner el protagonismo de Duhalde estaba más allá de su voluntad. La cuestión que todavía en el año 2005 muchos peronistas seguían a Duhalde. Así surge, nos recuerda Alejandro, la transversalidad del gobierno de Kirchner, y Kirchner trataba de ganar las elecciones sucesivas y reducir la máquina dualdista de la provincia de Buenos Aires. La cuestión que votar al kirchnerismo sirvió para salir del infierno y entrar al molde o al modelo sojero, nos recuerda Alejandro. La cuestión que Duhalde fue el artífice de la victoria de Kirchner. Pregunta Alejandro cómo fueron esas diferencias entre el 98 y el 2007. Lo cierto que hubo una relativa estabilización por el monocultivo sojero. La nueva paridad cambiaria facilitó las exportaciones, las materias primas empezaron a crecer ante la presencia china y de India y la depreciación del dólar. Alejandro propone que se trata de construir una nueva clase dirigente para el nuevo proyecto de país. Importante propuesta.
dice que el quinto peronismo, se pregunta si el quinto peronismo es posible. Hay una persistente mudez de la sociedad civil, una brutal dificultad para la actividad política, y esto da cuenta de la derrota en parte del campo popular, que agranda el cambio respecto a la batalla cultural y política. La cuestión que la crisis también llegó al gobierno de Kirchner por la debacle de la banca norteamericana, la debilidad del dólar y la suba especulativa del precio de las materias primas. La renuncia del ministro de Economía Lustó a 4 meses de su nombramiento por parte de Cristina ilustra algo grave. La cuestión que se apunta a una democracia formal representativa y que hay todo un problema de desinformación, manipulación y de los medios de comunicación concentrada, situación en que la gestión K tiene una importante responsabilidad. En ese momento, en el gobierno de Cristina hubo todo un corte de ruta realizado por los pequeños y medianos productores agrarios que deslegitimaron el gobierno, dice Alejandro que no cabe duda que el subsuelo, hubo todo un subsuelo racista, gorila, y los insultos se expresaron políticamente. Por eso se pregunta ahí qué puso en crisis política el gobierno de Cristina. Iba a decir que el gobierno ubicó en ese momento a Lustó como el responsable de las retenciones móviles, a las retenciones de la soja, y fueron las que provocaron el lockout del bloque agropecuario. A entender de Alejandro, fue un error político más allá del ministro eliminado. La cuestión que cuando el Kirchner accedió a la presidencia, la producción de soja utilizaba 10 millones de hectáreas contra 15 millones en el 2008, o sea, creció un 50% y volvió a subir en el 2009. Esto produjo una serie de consecuencias en donde se lesiona gravemente la diversidad biológica, hubo todo un impacto sanitario en la población que está en contacto directo con esta producción. La cuestión que este modelo sojero representa un conflicto en la distribución de la riqueza que es muy regresivo y no mejoró en líneas generales el salario real. Va a ser todo un análisis de la derrota, Alejandro. Él va a decir que el prólogo de Sábato del Nunca Más dice que durante los años 70 Argentina fue convulsionada por un terror que provenía de la derecha e izquierda extrema. El primer terror convocó al segundo, dice Sábato. La operación de represión y aniquilamiento produjo un efecto terrorífico y estaba producido, dice Alejandro, por la abstracción de relaciones históricas y sociales en reemplazo de fuerzas vivas. Por otra parte, nos recuerda que la teoría de los dos demonios produjo una demonización del sector guerrillero del bando popular, que era y fue un éxito ideológico del bloque de clases dominantes en los años 70. Dice también que los hechos armados del 73 y 76 demuestran cómo el bando capitalista consigue imponer un discurso que asocie las acciones políticas armadas de izquierda con el mal abstracto, identificándolas con la política de la muerte. Hubo toda una operación discursiva que consiste en comparar hechos armados de ambos bandos a partir de un discurso congelado, donde hay muchas mayores bajas de las organizaciones armadas
supuestamente subversivas. La cuestión que en el bando militar que desarma hubo toda una equivalencia guerrilla con demonio. Con estas valoraciones se deja de lado la lucha de clases, dice Alejandro. Dice también que al aludir por algo será, Sábato justifica el horror e insiste en la valoración de infernal como mal absoluto, una forma de justicia que merecen los pecadores. Nos recuerda Alejandro que Rodolfo Walsh llevó hasta el límite la inventiva para poder informar y denunciar las desapariciones. La frase por algo será resultó una casa de brujas y nos llevó a un miedo sobrecogedor y a justificar el horror. Claro que había otros que no eran culpables. Lo cierto es que algunos fueron inocentes porque no fueron militantes, así se decía. Así se fragmenta el movimiento social organizado, nos recuerda Alejandro. El delirio de los represores no era delirante cuando elegían como víctimas a dirigentes obreros. Sábato aprovecha la conducción ideológica previa del bando represor contra la intención revolucionaria del Partido de la Muerte. Si hubiera sido por algo, bien hubiera estado hecho. La irrupción del discurso de Slingo plantea por primera vez la posibilidad de acentuar la valoración más allá de lo culpable e inocente, que muestra la profundidad de una derrota y el desarme ya no de cuerpos, sino en la producción de significados y discursos que sufrió el campo popular. El nunca más, y se pregunta Alejandro, entonces, nunca más qué, una esperanza, dice, se escribe como derrota, y fracasó en ese sentido el bando popular. El nunca más se intentará una política revolucionaria en la Argentina, va a decir. Y en relación a la democracia de la derrota, va a decir Alejandro que el peso de los muertos fractura el pasado y opera para desmovilizar en el presente. Este libro va a decir que intenta dilucidar respecto a los peronismos preexistentes como su manifestación actual. Se pregunta si la victoria electoral del peronismo del 73 construye un punto de inflexión para la derrota del 76. Y el golpe del 76 va a decir que constituyó un tajo histórico de todo un sistema político que quedó resignado. La cuestión que la política electoral del 73 ahonda y profundiza las recetas conservadoras. Y para Alejandro el reloj se detiene en julio del 75. Bueno, voy a dejar acá y les agradezco la presencia de ustedes.